se sabe hasta ahora del VIH-Sida y su manejo terapéutico. ¿Listo? Como siempre, hay algunas revisiones. Como saben, las guías MINSA toman como referencia las guías americanas CDC, ¿no? Y tenemos algunas normas técnicas a considerar, ¿no? Adaptadas a nuestra realidad. Y un eslogan que lo dejo allí, quizás algunos no lo puedan leer, de lo que es indetectable equals intransmittable. ¿Listo? Básicamente, es decir, carga indetectable es igual a carga no transmisible. ¿Listo? A partir de allí, de este eslogan que es lo nuevo que quizás se está hablando en los últimos años en cuanto a la carga viral y el VIH. Lo vamos a desarrollar. Quizás la definición es importante tener en cuenta. Ya lo sabíamos hace mucho tiempo. Ya el VIH desde principios del siglo pasado, el primer caso detectado en Estados Unidos en 1983, pero ya se sabía del virus, ¿no? Inicialmente en el inicio del siglo pasado, en 1910, ya se sabía claramente que existía el virus de la inmunodeficiencia simiana, ¿no? Que, como sabemos, en África es la región justamente donde hay el mayor número de casos, donde quizás la primera causa no es el VIH, ¿no? Por lo que podrían morir la población, sino la falta de recursos, el hambre, ¿no? Como vamos a ver. En general, la patología del VIH es una patología crónica, que ya sabíamos que tener una inmunosupresión, una respuesta inmune deprimida a nivel celular, progresiva y profunda. Quizás eso ya lo sabíamos, pero hay que tener en cuenta que lo nuevo, lo que se sabe es que es un daño sistémico por una inflamación persistente, una inflamación crónica persistente en la que tiene un juego importante, como sabemos, el microbioma no intestinal, a diferencia de la microbiota intestinal, ¿no? En el que juega un papel también importante. Y quizás no solamente abarque el punto de vista intestinal, sino otros ecosistemas a nivel bacteriano en nuestro cuerpo. Y eso es importante tener en cuenta. Actualmente se considera es una enfermedad crónica, tratable, y con una sobrevida quizás muy cercana a la de una persona no infectada. ¿Listo? Es importante tener en cuenta la terminología, ¿no? Porque quizás hay que evitar algunas... Hay que considerar que esta enfermedad es una más de la cual se puede tratar, pero no solamente estamos aquí para recalcar o reforzar el tratamiento, sino el manejo, sino también prevenir, ¿no? Porque si no, imagínense cuántos recursos se están invirtiendo para tratar, para el manejo terapéutico con nuevas drogas, con nueva terapia antirretroviral, ¿no? Y es importante incidir en ello. Este cuadro, si bien ya tiene algunos años, es vigente todavía. ¿Por qué? Porque la edad promedio de contagio en la población mundial es en alrededor de los 15-17 años. Pero mucha de esta población, estos jóvenes, debutan con síntomas. Y para ello ya debieron haber transcurrido al menos un promedio de 5 años, quizás más. Por lo tanto, esta población se ha tenido que infectar, ha tenido que tener una exposición al menos unos 5 años atrás. Entonces estamos hablando de un promedio de 12, 13 años, en el que la vía de contagio, la sexual, es la vía más frecuente. ¿Listo? Entonces imagínense, estamos hablando de una población cada vez más temprana en el inicio de las relaciones sexuales. ¿Listo? Este cuadro es importante porque hablar de un promedio de edad, aquí lo hemos puesto ya a los 20 años, quizás esto es, les digo, es un cuadro un poco más antiguo, pero es importante para tomarlo como referencia a los 20 años, en la que estamos hablando alrededor de 1995-96, que recordar que en el Perú el primer caso se diagnosticó, se detectó en 1983. ¿Listo? Pero imagínense, en el año 95, el año 96, en la que todavía esto era previo al inicio de la terapia antirretroviral, que era incipiente en ese momento con una droga, una monoterapia o una terapia dual, el promedio de edad, si la exposición era a los 20 años, el promedio de vida con esta terapia inicial eran 8 años más de vida. Por lo tanto, en ese tiempo, una persona que tenía el diagnóstico de VIH
sabía que te podía vivir hasta los 28 años. ¿Sí? Pero es cierto que a partir del año 97, con la nueva terapia retroviral, ¿no?, altamente activa, de alta intensidad, tenemos que el promedio de edad o el promedio de sobrevida a partir de allí fue en aumento, ¿no?, con nuevas drogas cada vez combinadas y nuevas drogas en diferentes blancos a nivel del huésped. Y se veía que el promedio de edad iba aumentando, 36, 45, 51, 55, sabiendo que la expectativa de vida es alrededor de los 80 años, y partiendo de una exposición de 20 años con detección, podría vivir más 55 años, quizás unos 70 a 60, a llegar a unos 80 años, que es más o menos la expectativa de vida. Cercana, no igual, pero muy cercana a una persona no infectada, siempre y cuando tenga una buena adherencia y tenga una detección temprana. ¿Listo? Es importante esto a recalcar. La terminología, como les decía, es importante. Ya no se dice personas homosexuales, ¿no?, para hablar de VIH, sino hombres o mujeres que tienen relaciones con el mismo género, ¿no? En este caso varones que tienen relaciones con varones. De igual forma, no se dice pacientes infectados por VIH, o pacientes con VIH, sino personas que viven, ¿no?, con VIH-Sida. ¿Listo? Tampoco se dice prostitutas o prostitutos, ¿no? Se dice trabajador sexual. ¿Sí? Y esto no es netamente discriminativo, ¿eh? Esto ayuda, ya se hay evidencia que mejora la adherencia al tratamiento para tomarlo como una patología más de todas las infecciosas, ¿no? Es por eso que se maneja esa terminología. Bien, entonces no es igual. Hay algo que recalcar aquí. Los pacientes que muchas veces inician una terapia antirretroviral una vez diagnosticado y se toma una carga viral, se vio que en el camino, a lo largo de todos estos años, muchos de ellos fallecían a pesar de que tenían una terapia aparentemente con buena adherencia. ¿Qué sucedía? El concepto anterior que habíamos dicho. Es un cuadro de inflamación crónica persistente. A lo largo de este cuadro, de esta patología, a través de los años, se había visto que los pacientes desarrollaban pues una enfermedad renal crónica, cuadros de ateromatosis, de lipidemia, ¿no?, cuadros de diabetes que complicaban y generaban comorbilidades que podrían llevarlo a la muerte al paciente. Porque se creía que podía ser la terapia, los efectos adversos de la terapia antirretroviral, pero no se ha visto que esto justamente es parte del mismo cuadro. O también quizás un SIRI, como ya veremos más adelante. Bien, la población más numerosa, de mayor prevalencia en el mundo, es la población africana, este-oeste. ¿Listo? La población más numerosa, tanto en el este-oeste, también como África Central, ¿no?, donde que se detectó los primeros casos, como les dije, de virus de inmunodeficiencia simiana, ¿no? Y que por algunos mecanismos de mutaciones que se ha visto, pues pasó al hombre, ¿no?, al ser humano, y de ahí se distribuyó en Europa, pero el caso inicial diagnosticado fue en Estados Unidos en 1981, ¿no? Entonces ya se conocía de esto, es más, algunos indican que podría haber sido ya encontrado el VIH o el virus de simiano antes de 1900. Estamos hablando prácticamente mucho tiempo atrás. ¿Listo? Entonces eso hay que tener en cuenta. En la zona de Europa, el este de Europa, pues allí la frecuencia es alta en el uso de drogas endovenosas, ¿no? También. Ahora bien, como dije, la población más numerosa ya desde el punto de vista de epidemiología, ¿cuál es? Justamente los varones que tienen relaciones con otros varones. En un 23%, ¿no? Las personas, miren, en segundo lugar, las personas, no estoy hablando del resto de la población que pueden haber formas diversas, pero ¿quiénes son los que sufren las consecuencias? ¿Los trabajadores o los clientes de los trabajadores sexuales? Los clientes son los que sufren la mayor parte y son los que se exponen más y sufren más contagios. Justamente los clientes o las parejas de esas trabajadoras sexuales. ¿Listo? Hay que recordar que por 4 varones, una mujer es la infectada. ¿Listo? En proporción. Otra población que es importante, las personas que usan trabajadoras sexuales, ¿no?, que van de la mano a los clientes o las parejas de los trabajadores sexuales, que vienen a ser el tercer lugar con 11%.
Y hay otro grupo también importante, que es las personas que utilizan drogas endovenosas, un 9% de las personas transgénero. En algunas poblaciones, la población transgénero llega a ser mucho más alta, ¿no? Se habla hasta el 30, 40%, como es en el Perú. Se ha encontrado que la población transgénero es bastante expuesta y sufre de contagios. Bien, en 1983 en el Perú se ha ido aumentando el número de casos, ¿no? Como vemos allí, han ido aumentando el número de casos, pero a partir de la pandemia COVID sabemos que empezó los subregistros y a pesar de que los pacientes, justamente los suprimidos por esta infección, pues no se han diagnosticado y otros pues permanecían aislados o de repente algunos fallecían. Por eso cayó justamente el número, pero evidentemente estamos hablando de una situación irregular, imprevista, que ha generado la estadística, pero en sí iba en aumento. Y es más, debido al aumento en las estadísticas, se habla que el aumento persiste en poblaciones ahora en nuestra población latinoamericana, con alguna migración pues, de alguna población, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Por eso hay que tener un tanto de cuidado, ¿no? Para poblaciones expuestas, como vamos a ver. Vamos a ver un poquito también del tema de la población a nivel del Perú. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Quizás esto ha variado con la migración de la población latinoamericana, ¿no? Que viene de otros lados. Pero en general, Arequipa mantenía el quinto lugar, o el cuarto si se consideraba Lima Callao como una sola región. ¿Listo? Y por la población, evidentemente, y la población en la pirámide poblacional era el grupo más numeroso, la región más numerosa, pero luego le seguía la región de la selva, con Loreto, Ucayali, pero básicamente Loreto, La Libertad también y Arequipa, ¿no? Como vemos allí, y que siempre iban en ascenso los casos de VIH y el porcentaje acumulado. Desde el primer caso en el Perú hasta el 2020 se han reportado 136.396 casos de personas que viven con VIH-Sida, los PVVS. ¿Listo? Ya vamos a partir de ahora. Esto es importante recordar, ¿no? Si bien esto me ayuda un poco a clasificar y a determinar qué tipo de paciente estoy tratando, antiguamente se le llamó un tipo de género de virus lentiviridades por la forma lenta de la enfermedad. Ya sabemos que mucho de esto ya no es así, porque depende de diversos factores del huésped, ¿no? Y del propio virión. Y del tipo retroviridae, porque sabemos que utiliza una transcriptasa inversa, ¿no? A partir de un ADN monocatenario hacia un ARN. La envoltura del virión tiene una glicoproteína compuesta, ¿no? Que es una glicoproteína que es de 160, que se divide en dos, la glicoproteína 41 y la 120. Y como van a ver, esto es importantísimo al momento de la adherencia al virus y el ingreso a la célula del huésped, como es la glicoproteína 41 transmembrana y de acoplamiento a una proteína de superficie, la GP120. Hay otra que es la proteína de matriz, la P17, que rodea el núcleo del virus, ¿no? Y en el núcleo del virus podemos tener una proteína de la cápside, que es la P24, que muchas veces se puede medir, se puede dosar para el diagnóstico y en algunos casos también para el seguimiento. Hay dos moléculas de ácido ribonucleico monocatenario de sentido positivo recubiertas con proteína de nucleocápside y unas enzimas, ¿no? La transcriptasa inversa, la integrasa y una proteasa. ¿Cuál es el subtipo de VIH más frecuente? El VIH de tipo 1, más frecuente en todo el mundo, y el Perú no es la excepción. Es muy similar al VIS, el virus de inmunodeficiencia simiana, en chimpancés, y en general se ha dividido en 4 subgrupos, M, N, O, P. Y el M se dividía también en letras del abecedario A, B, C, D, E en adelante, y el grupo B es el más frecuente en el Perú, ¿no? 90% es el M, VIH-Sida, ¿no? En todo el mundo. El VIH tipo 2 es mucho más infeccioso y virulento que el tipo 1, y este evidentemente está alojado en el África, sobre todo el África occidental. Es similar al VIS, ¿no? Que se da en monos tipo Magavei tiznados, que es una especie de primates en el África. Y hay 8 subtipos en este grupo, en este subtipo que lo ponen letras de la A a la H. La transmisión también se da, como sabemos, a través de fluidos, sangre, semen, secreciones vaginales y la leche materna. Como saben, el virus se transmite también a través de la leche materna, pero no está prohibida en el África, en algunas regiones sobre todo, porque, como saben, la mortalidad es mucho más elevada por hambre que por VIH. Entonces,
ese es un problema, pero se está tomando de esa manera. En el genoma del VIH, como sabemos, son 9 genes que codifican 15 proteínas virales. Como dije, hay 3 genes, que ya lo conocen ustedes de la envoltura, el GAG, que es un grupo, son los antígenos de grupo específico, que eso significa GAG, y el gen de la polimerasa. De la envoltura ya les dije que es el complejo glicoproteico 160 que tiene 2 partes. Y el gen GAG, que es básicamente la P24 y la P17, que son proteínas de la cápside y de la matriz del virus, como vamos a ver. Y el gen de la polimerasa, que justamente codifican las enzimas que hemos dicho, la transcriptasa inversa integrasa y proteasa. Y hay otros genes regulatorios que se están conociendo ahora que tienen letras básicas, ¿no? La TAT, RUB, BBPR, ¿no? BIBF, ¿no? Pero todavía algunos ya tienen algunos estudios de significación, pero es importante tener en cuenta. Ahora bien, hay otra cosa que es importante, que ustedes habrán escuchado, que algunos pacientes se habrán curado, y que algunos creen que son anecdóticos, marketing, pero hasta cierto punto yo creo que, y considero que la bibliografía y las referencias de alguna forma tienen evidencia, ¿no? Como el paciente famoso de Berlín y otros pacientes que vieron que al dosar su plasma no tenían en particularidad, no tenían algo en especial, no tenían los correceptores en el huésped, ¿no? Que ya sabemos el CSR5 y el CXCR4, ¿no? Que son importantes para la adherencia y la unión del virión al huésped. Y eso lo vamos a ver acá. Y justamente estoy hablando de eso, ¿no? De la glicoproteína, como ven, la 120, y su glicoproteína de anclaje, de acoplamiento, que es la GP41, ¿no? Del virión para unirse ¿a dónde? A los linfocitos de CD4. ¿Listo? Hay algo importante. Y yo les dije que es muy frecuente más frecuente el contagio de una relación sexual de tipo receptivo a diferencia del insertivo. ¿Y por qué creen que es más frecuente el contagio en varones? A diferencia de repente por el contagio en mujeres. O sea, varones con varones o varones con mujeres. Varón con mujer. ¿Por qué es más frecuente? ¿No? Allá me levantó la mano. ¿Por qué? Cuestión de la irrigación del ano. O sea, en la puerta de entrada. Hay que recordar que es recto, digamos, ¿no? Recto ano. La irrigación. Alguno me dirá, quizás hay un desgarro de la mucosa anal. En parte sí. Pero el mecanismo más importante es que ¿dónde se ubica? El intestino es un gran reservorio ¿de qué? De receptores con sus linfocitos CD4. Y en esa zona, recto anal es el gran reservorio de gran número de población justamente de estas bacterias, linfocitos CD4 con sus receptores, ¿no? Justamente estos CCR5 y CXCR4. ¿Listo? Pero en parte, el principal mecanismo es lo que les menciono para considerar por qué la población en varones que tienen relaciones con varones es la población más vulnerable. Ahora bien, esto ya se conoce, son 7 procesos en promedio, bien, quizás algunas bibliografías dicen un poco más o menos, pero son 7 procesos que se conocen desde que el virión ingresa a la célula del huésped, ¿no? Como ya dijimos, hay un virión por un contagio, una exposición, una relación sexual, sangre, que se va a adherir al huésped, a la célula del huésped, por algunos correceptores, ¿no? Estos correceptores, ¿en qué células? Los linfocitos CD4. Y como sabemos, los linfocitos CD4 son los que en algún momento son en un valor de 500 a 1500 en promedio, que en algún momento van a ir disminuyendo a medida que el paciente no recibe un tratamiento oportuno. Entonces el virión va a ingresar, se va a adherir y se va a anclar y va a ingresar al huésped a través de la proteína transmembrana que ya mencionamos, justamente, y la proteína de anclaje, que son la GP120 y la GP41. Va a llegar al citoplasma y en el citoplasma va a ser trasladado, va a ser llevado al núcleo, ¿no? Justamente al núcleo de la célula del huésped, es donde a través de una transcriptasa reversa, va a copiar el ARN viral en un ADN monocatenario. Y a través, en el núcleo de una integrasa, como su nombre lo dice, lo va a integrar al ADN de la célula del núcleo del huésped. Y a partir de allí
va a haber una transcripción a través de un ARN mensajero del huésped que ingenuamente, incautamente, lo va a copiar y va a copiar en más ADNs virales, ¿no? Que se van a llevar al citoplasma y proteínas que van a encontrar en el citoplasma las van a camuflar y por un proceso de maduración y gemación van a salir fuera de la célula del huésped los viriones obviamente ya replicados, ¿no? Con todo el ensamblaje, la maquinaria celular del propio huésped. Y esto se va a ir dando procesos en diferentes células, ¿Listo? Ahora bien, esto ya lo conocemos. Este es justamente el curso clínico del VIH. Esto tiene muchos años, pero hay algunas cosas que han cambiado. Sabemos que hay un tiempo cero de exposición. Y a partir de allí va a haber un aumento, como en ningún otro momento del curso de la enfermedad, de la carga viral. ¿Qué quiere decir la carga viral? Aumento, réplica del número de copias, ¿no? ARN viral. ¿Listo? Que van a llegar de repente a 1000 copias, de repente a muchas más copias. Y a partir de allí va a haber acción de unos anticuerpos neutralizantes y va a empezar a decaer la carga viral a medida que los linfocitos CD4 también van a ir decayendo, ¿no? Pero hay un punto de estabilización por estos anticuerpos que se va a mantener en el tiempo a lo largo de al promedio de hasta los 10 años, ¿no? Y en los 10 años van a empezar a decaer mucho más los linfocitos CD4 y la carga viral se va a disparar. Y allí empiezan a haber infecciones oportunistas, ¿no? Hay que recordar que en esta primera fase pues hay un síndrome de retroviral agudo con un virus a partir de allí latente, ¿no? Y se pueden dar algunos síntomas aquí en la fase aguda para después estar en una fase latente, ¿no? Crónica, hasta que desencadena en un cuadro de infecciones oportunistas. Bien, pero esto ha variado, esto ya lo conocían ustedes, pero lo que ha variado, según algunas revisiones, y esto es vigente, el Nature, ya no se habla de ahora del famoso periodo de ventana que ustedes escuchaban, ¿no? Que el paciente, si tenía una exposición, ¿no? Como clásicamente, una exposición sexual, y van ahí a su centro de salud y no han tenido protección como una trabajadora sexual. Entonces quieren saber si están infectados o no, y la exposición ha sido 1 día, 2 días, 3 días, ¿no? ¿Qué van a hacer en ese momento? Clásicamente se decía esperen el periodo de ventana, 3, 6 meses, y hay que hacer pruebas hasta que salga alguna de ellas positiva, ¿no? Y esto pasaba mucho tiempo y el paciente muchas veces podría desarrollar algunas enfermedades y un proceso inflamatorio crónico, en fin, y poder llevar a una muerte mucho más rápida y prematura. Esto ha cambiado. Miren, como sabemos, hay un tiempo de exposición cero. Como ya dijimos, hay un aumento de la carga viral, ¿no? Y a partir de allí hay un descenso también de la carga viral por los anticuerpos neutralizantes y una disminución de los linfocitos CD4 para un periodo de estabilización a través del tiempo. Aquí, en las primeras semanas, específicamente hablando de los primeros 10 días, 10 a 15 días, sobre todo los primeros 10 días, hay una famosa fase de eclipse en que las pruebas serológicas no funcionan y no detectan el virus. ¿Listo? Hablo de pruebas serológicas, como ya vamos a ver, y en que quizás algunas otras pruebas podrían ser de utilidad aquí. Pero va a depender mucho de la evolución de la enfermedad, del punto de quiebre o el llamado set point, que le llaman, ¿no? Y va a depender si el paciente va a debutar, va a tener un set point alto, un set point medio o un set point bajo, para determinar si el paciente tiene una progresión rápida, lenta o moderada en el tiempo. Si el set point, ¿qué quiere decir? Aumentan la carga viral y disminuyen los CD4 y esta carga viral permanece relativamente alta, pues estos pacientes van a tener una evolución más rápida en el tiempo, ¿no? Quizás 5 años o menos. Si el set point es bajo, ¿no? Para lograr la estabilización, quizás en el tiempo estos pacientes van a tener, sin tratamiento evidentemente, van a tener un tiempo de vida prolongado, un poco más de 10 años, quizás un poco más. Y el mayor porcentaje de la población está en un set point de tiempo moderado, ¿no? O que va a generar una progresión de tiempo moderada, que es entre los 5 y 10 años. ¿Listo? En esta fase de eclipse, como verán, hay una infección de las primeras células, hay una diseminación ganglionar, ¿no? Hay una respuesta del interferón, hay un gran reservorio intestinal, luego pasamos a una fase aguda, que
podemos tener el síndrome retroviral agudo con un síndrome mononucleócido que ya conocemos, y aquí podemos encontrar la seroconversión, ¿no? En esta fase aguda. Pero como verán, para hablar de pruebas serológicas estamos hablando en un promedio de 4 a 6 meses, el antiguo llamado periodo de ventana. Y tenemos una fase crónica, que ya dijimos, donde se estabiliza la carga viral y el conteo de CD4. Y bueno, pues ya les dije que un set point elevado tiene una progresión mucho más rápida. Bien, esta clasificación es antigua, pero todavía vigente para el manejo de los pacientes con VIH, que es una clasificación justamente de la CDC de 1993. Hay otra más actual que ahorita les voy a presentar, en el que es importante, acá hay unas categorías clínicas. En la A de asintomático, un VIH agudo, un síntoma retroviral agudo, linfadenopatía persistente. Una categoría B, que es un periodo ya sintomático, pero con características que no tiene ni la A ni la C. Y un periodo, una categoría C, ya que se llama una categoría de SIDA, que es justamente muy preguntado a veces en los exámenes. ¿A qué llamamos SIDA? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? SIDA, en general, teniendo las categorías y haciendo una relación entre las categorías, considerando las categorías con un conteo de categorías también de linfocitos CD4, 1, 2 y 3, los CD4 mayor o igual a 500, entre 200, 499 y CD4 menor a 200, que también lo podemos ver en porcentajes, dependiendo del conteo del que el paciente parte, ¿no? Porque como sabemos, entre 500 y 1500 es un conteo normal, de rango normal de los linfocitos CD4. Entonces, ¿qué es la categoría SIDA? Viene a ser un recuento de linfocitos de CD4 por debajo de 200, ¿no? Como vemos allí, el tercer recuadro está marcado en rojo, pero también puede ser, ¿no? O un porcentaje total de linfocitos CD4 menor al 14%, como vemos aquí, o al menos una condición definitoria de SIDA, ¿no? Puede ser la condición C1, C2, ¿no? Infecciones oportunistas, enfermedades asociadas a inmunosupresión. Listo, es importante definir esto porque son algunos pacientes que van a tener otro tipo de tratamiento, porque es en esta categoría donde se van a dar la mayor parte de infecciones oportunistas y la mayor mortalidad, y también de algunos de discapacidad si logran sobrevivir. Pero acá es lo que les mencionaba al inicio de la exposición, el famoso SIRI, que hay que tomarlo siempre en cuenta, que puede generar alguna confusión al momento del diagnóstico, que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. ¿Qué significa? Es el empeoramiento justamente de la clínica. ¿De qué? De infecciones oportunistas preexistentes o no tratadas cuando se inicia la terapia retroviral combinada. Ya sabemos que podemos llamarle terapia retroviral, antirretroviral, terapia retroviral de alta intensidad, o terapia retroviral combinada. Son sinónimos, ¿ya? Por si acaso en la bibliografía lo van a encontrar así. Entonces podemos tener dos tipos de SIRI, ¿no? El SIRI paradójico o el SIRI enmascarador. El SIRI paradójico es justamente un empeoramiento de una condición clínica, una enfermedad ya conocida, ¿no? Conocida o preexistente. El paciente ya se conocía que tenía, se hizo el diagnóstico y lo que va a presentar es un empeoramiento de esta enfermedad. Pero puede ser un SIRI desenmascarador. No tenía el diagnóstico de la enfermedad y va a debutar con síntomas y signos de una enfermedad que no había sido diagnosticada previamente. Y esto es muy frecuente en la forma de presentación de la tuberculosis, ¿no? Y esto va a depender mucho del conteo CD4, y ahorita lo vamos a ver. El comienzo, entre una semana y unos pocos meses de iniciación de la terapia antirretroviral. ¿Listo? Esto como parte del proceso inflamatorio crónico que les mencioné. La patogenia es una respuesta justamente de hipersensibilidad tipo 4 a través de los linfocitos T de memoria, ¿no? Que ya lo hemos visto en las clases de esta semana. De la semana anterior, perdón, para hablar de alergias. Y el tratamiento, lo que hay que hacer, tratar la infección, en este caso, tratar la infección por tuberculosis. En estos casos, en algunos, dependiendo de la gravedad de los síntomas, podemos retrasar la terapia antirretroviral, como en el caso de una tuberculosis, que puede ser una tuberculosis meningia, una tuberculosis miliar, o una meningitis criptococócica, ¿no? O podríamos recibir corticoides, ¿no? Ya sabemos que los corticoides en tuberculosis meningia, miliar, se pueden dar, y luego hay que hacer un tapering o descenso gradual, ¿no? A medida que yo voy de repente introduciendo la terapia antirretroviral. ¿Listo?
Esto para tenerlo en cuenta. No es que el paciente no responda muchas veces a la enfermedad, sino que puede enmascarar algunas enfermedades o hacer que empeore. Esto es importante para hablar de las categorías A, B, C, ¿no? de VIH y SIDA, ¿no? Como ya habíamos dicho. Acá es importante tener en cuenta el conteo CD4, porque muchas veces se ha preguntado para el tratamiento, para el manejo, en qué número de linfocitos CD4 se va a presentar las infecciones por tuberculosis. Y esto ha sido debate muchas veces porque depende del huésped. El paciente muchas veces va a debutar o va a presentar clínica de tuberculosis con conteos diversos, pero el promedio es menor a 200, a pesar que podría ser en cualquier número de conteos CD4. ¿Cuáles son los conteos CD4 más bajos para pensar de acuerdo a la clínica? Por ejemplo, pérdida de la visión, ¿no? Por ejemplo, retinitis por citomegalovirus, menor o igual a 50. O por ejemplo, podemos tener diarreas, ¿no? Que podrían darse aquí. Por ejemplo, diarreas en unas categorías, por ejemplo, B, o también podríamos tener ya persistentes, crónicas en la C. Quizás ya te estamos hablando de diarreas de causa por isosporiasis, ¿no? Pero podríamos tener con conteos mucho más bajos con el complejo Mycobacterium avium. ¿Listo? Menor o igual a 50. O por citomegalovirus menor o igual a 50 también. Ya sabemos que también para hablar de tuberculosis por complejos MAC o Mycobacterium de complejo Mycobacterium avium, igual son los conteos más bajos. Hay que recordar que un paciente puede debutar con clínica neurológica, como les dije. ¿Cuál es la causa de focalidad más frecuente de VIH en la categoría SIDA ya prácticamente? Son infecciones por toxoplasmosis, ¿no? Eso ha sido recontra preguntado y no, por ahí no seremos de repente la excepción. Toxoplasmosis con un conteo de CD4 menor o igual a 100. ¿Listo? El paciente debuta con focalidad, con hemiparesias, con una plejía, ¿no? Con convulsiones. Y en segundo lugar de focalidad o de convulsiones en un paciente con categoría probablemente SIDA es los linfomas, ¿no? Los linfomas de tipo no-Hodgkin, que es la clasificación mucho más frecuente que la de tipo Hodgkin, ¿no? Porque ya sabemos que las de no-Hodgkin abarca diferentes estirpes celulares, ¿no? Y están aquí incluidas el informe de Burkitt, inmunoblástico y entre otras, ¿no? Linfomas. ¿Listo? También podemos tener, hablando de una infección a nivel del sistema nervioso central, la criptococosis, con un conteo menor o igual a 100. Podríamos tener también candidiasis, es un número más alto, candidiasis oral, menor o igual a 500, esofágica, menor o igual a 100. ¿No? Podemos tener otros conteos, neumonías bacterianas, menor o igual a 200, ¿no? Histoplasmosis menor o igual a 150, perdón, menos 150. Clásicamente, cuando se diagnosticó el primer caso en Estados Unidos de VIH, ya con categoría SIDA, fue con pacientes que debutaban con neumonías atípicas. Dentro de ellas, ¿cuáles? Neumonías por neumocistis giroesi, ¿no? Antiguamente llamado Carini. Esa clasificación no taxonómica quedó en desuso porque se había visto que tenían características diferentes, ¿no? Del neumocistis carini que se había detectado en roedores, ¿no? A diferencia de lo que se presentaba en seres humanos, ¿no? Y ya no tenía características parasitarias, sino más bien micóticas, un hongo, ¿no? Por eso cambió el nombre. Y tenemos, por ejemplo, el arañazo del gato con bartolenosis, angiomatosis basilar, también con conteos bajitos menor o igual a 50. ¿Listo? Hay que recordar el sarcoma de Kaposi, ¿no? Son lesiones que se pueden dar en la boca, en el paladar blando, en la piel, ¿no? Que histológicamente son granulomas justamente, ¿no? Que pueden confundir con tuberculosis. ¿Listo? Se pueden dar también, y esto se va a dar también justamente en la categoría C, ¿no? Los herpes zóster son muy severos y se dan muchas veces en la cara, en una zona de la cara o en toda la cara en los pacientes, ¿no? También podemos tener la lengua negra, ¿no? Que es justamente la leucoplasia oral vellosa, que se puede dar desde la categoría B, ¿no? Ustedes de repente han tenido la oportunidad de ver en las rotaciones de medicina, por ahí alguno, ¿no? Lenguas, pero es de repente ver un poco más raro, salvo que vean un paciente que no ha tenido adherencia o no ha recibido tratamiento. ¿Listo? A tomar en cuenta ello.
Y acá, la categoría más actual del 2007 de la OMS es estadio 1, 2, 3 y 4, estadios clínicos, ¿no? Que lo divide ya un poco más, ¿no? Segregada aquí para hablar de las categorías, como ya les dije, ¿no? Y en la categoría 4, pues, como sabemos, está el síndrome de consunción por VIH, una gran baja de peso, las diarreas persistentes, las neumonías graves, ¿no? Que requieren ventilación mecánica, sepsis, la candidiasis esofágica, la tuberculosis miliar, extrapulmonar, del sistema nervioso central, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, en fin, podemos tener varias diversas manifestaciones aquí. Ahora bien, esto es importante, es hablar de la riesgo de infección. ¿Cuál es la vía de contagio más frecuente? La sexual. ¿Sí? Si hablamos de la sexual, ya hemos dicho que la más frecuente de todas es la de tipo receptivo rectoanal. Dentro de eso, después le sigue pues otras formas de contagio, ya pues el pene vaginal, ¿no? Pero hay otra, la transmisión sanguínea. La transmisión sanguínea, si bien ya no en nuestro medio ya los métodos de detección son mucho más efectivos, no hay quizás en el Perú un diagnóstico o una detección de infección por transfusión que sea evidente desde el 2011, al menos evidente. Pero tenemos que es el riesgo de exposición, ¿no? En este caso por 10.000 exposiciones, ¿no? Estamos hablando de 9.250, ¿no? Contagios por 10.000 exposiciones. Ahora bien, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque hay un riesgo de exposición percutánea, ¿no? De lesión percutánea, del pinchazo por aguja contaminada. Como ya vamos a ver, es importante saber si el paciente tiene diagnóstico o si no lo tiene, hay que hacer una prueba al paciente para yo, si he tenido la exposición, determinar si va a recibir o no va a recibir terapia profiláctica post-exposición, porque a pesar que el riesgo es bajo, ¿no? Se habla de 23 por 10.000 exposiciones, pues es importante tomar en cuenta a la hora del tratamiento. Y si se desconoce, si el paciente se perdió, pues hay que darle tratamiento profiláctico post-exposición, ¿no? Tenemos otras por mordeduras, bueno, que no hay una causa estadística clara. Y esto es importante para la hora del diagnóstico, ¿no? Para la hora de hablar de pruebas rápidas o pruebas ELISA. Las pruebas rápidas muchas veces no están disponibles. Por algo se llaman pruebas rápidas. Deberían darnos un diagnóstico o una preliminar en los primeros 30 minutos al menos, ¿no? Tenemos, en algunos lugares sí vamos a encontrar pruebas rápidas, que es básicamente tomar una pequeña muestra de sangre capilar, ¿no? Y por métodos de inmunocromatografía poder llegar al diagnóstico preliminar, y hay que obviamente confirmarlo. Entonces acá tenemos el diagnóstico que se pueden hacer dependiendo de las pruebas en 10, 15, 20, 30, 40 días, ¿no? En la que podemos tener pruebas rápidas, que ya les dije, o pruebas de ELISA, que también hay pruebas de ELISA de primera, segunda, tercera generación, al igual que las pruebas rápidas. Pero las pruebas de ELISA, pues es un mecanismo, ¿no? que se utiliza actualmente por quimioluminiscencia, ¿no? Reacción fotónica en la reacción antígeno-anticuerpo. Y esta reacción de ELISA podemos tener algunas pruebas de primera, cuarta generación, muchas veces, a veces no están disponibles o solamente se cuentan las disponibles de segunda generación. Pero ¿cuál es el problema de estas pruebas de diagnóstico, las pruebas ELISA? Porque, por ejemplo, la de primera generación va a detectar el anticuerpo IgG, pero en un tiempo de 35 a 45 días. Es bastante tiempo, ¿no? Y ya sabemos que la mortalidad disminuye si el inicio de tratamiento es oportuno, es rápido. La segunda prueba, la segunda generación, va a detectar de igual manera el mismo anticuerpo, pero en un tiempo de 25 a 35 días, quizás algo menos. La tercera generación va a detectar los dos anticuerpos IgM y IgG entre 20 y 30 días. La de cuarta generación IgM, IgG y la glicoproteína, la P24, como ya les mencioné, entre 15 y 20 días. Hay una prueba confirmatoria del Western Blot, IgM, IgG, pero miren el tiempo, va a salir indeterminada entre 35 y 50 días y hay que esperar un poco más para que salga positiva, entre 45 y 60 días, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Les hablé del famoso periodo de eclipse, en que las pruebas serológicas saldrían negativas. Hablar de pruebas rápidas, hablar de pruebas confirmatorias, hablar de pruebas de ELISA saldrían negativas. Por eso, en ese tiempo, en ese periodo de eclipse, se recomienda y se indican tomar pruebas que son la carga viral,
hay carga viral de tipo ultrasensible y la carga viral sensible nada más. La ultrasensible, mire, lo puede diagnosticar en un promedio de 1 a 5 días, pero muchas veces no están disponibles. Que va a detectar ya prácticamente la carga viral es detectar las copias de RNA. Y el RNA por la prueba sensible entre 10 y 15 días. ¿Listo? Esa es la recomendación para los periodos de eclipse. Ya no hablamos de periodos de ventana. Cuidado, ¿ah? Bien, la norma técnica del MINSA, y es importante hablar para el diagnóstico, la norma técnica vigente es la del 2020, la número 169, en el que hay diferentes formas del diagnóstico, dependiendo si tenemos disponibles pruebas rápidas o pruebas ELISAs, dependiendo de la generación. Entonces, se va a considerar una prueba por un paciente con infección por VIH, aquella que tenga alguno de estos siguientes supuestos. Ojo, esto es para el diagnóstico, porque muchas veces ustedes van a estar en el hospital y tienen que saber cómo tienen que proceder. Debemos tener 2 pruebas rápidas de detección de anticuerpos para VIH, al menos desde tercera generación, de diferentes fabricantes, pero que sean resultados reactivos. Una prueba rápida de detección de anticuerpos de VIH de tercera generación y una prueba de detección de anticuerpos y antígenos para VIH de cuarta generación, con resultados reactivos. O una prueba rápida de tercera o cuarta generación y un ELISA. Y de una prueba rápida para VIH de tercera o cuarta generación con un resultado reactivo y además una prueba confirmatoria. ¿Cuál es esta? Una carga viral, un Western blot, una inmunofluorescencia indirecta o un inmunoblot que sean positivos. ¿Listo? Ahora bien, esta es la prueba que se maneja y ustedes tienen que saberlo. No, hay que tener cuidado. Las ELISAs muchas veces van a salir indeterminadas y hay que volver a tomar un nuevo ELISA. ¿Listo? Y puede suceder que tengamos una prueba de tamizaje que nos va a salir no reactivo y lo vamos a reportar como no reactivo. Pero si tenemos una prueba positiva, reactiva, ¿no? Hay que realizar una segunda prueba de tamizaje, ¿no? De una de cuarta generación, un ELISA, una prueba confirmatoria. Si el resultado es reactivo, pues ya tengo el diagnóstico y procederé a tomar mi carga viral e iniciar mi tratamiento antirretroviral. Cuidado, nunca olvidar de pedir la carga viral antes del inicio de tratamiento, porque después va a variar y es importante para el set point. Y podemos tener pruebas discordantes. Sí podemos tener pruebas discordantes en el que, si hay una discordancia, se realiza un ELISA o un equivalente en sangre venosa. Si por el contrario hay discordancia entre las pruebas ELISA o un equivalente, se realizará una prueba confirmatoria. ¿Listo? Esto es para el manejo del diagnóstico. Ahora bien, ya llegando al final, en cuanto al tratamiento antirretroviral, hay diversos mecanismos de los diferentes fármacos que tenemos para detener el avance de la replicación, ¿no? del virus. Tenemos, dependiendo, ya hemos dicho, de los 7 procesos, el lugar donde van a actuar los diferentes medicamentos para el VIH, ¿no? Dependiendo si hay justamente en el momento de la unión, tenemos inhibidores de la fijación a los CD4, como el fostensavir. Si tenemos inhibidores post-fijación de los CD4, evolizumab, que es un anticuerpo monoclonal. De este co-receptor que ya les dije, que es importantísimo, el CCR5, que no todos lo tienen, bueno, la mayoría lo tienen, excepcionalmente algunos no, que es el Maraviroc, que está tomando fuerza últimamente, ¿no? Porque justamente lo que se quiere es tratar que ingrese, pero ya sabemos que los virus van a invadir diferentes células, ¿no? Y van a actuar de diferentes mecanismos. Y acá podemos tener en el momento de la fusión, inhibidores de la fusión como la enfuvirtida. Tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos y nucleótidos como acavir, endrecitabina, tenofovir. Tenemos a nivel de la transcripción inversa, justamente los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos, el efavirenz, nevirapina, ripivirina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mucho se está hablando últimamente de lo que son los inhibidores de la integrasa, a nivel justamente donde dijimos, donde se integra, donde se llama el provirus, ¿no? Justamente a nivel de la unión del ADN monocatenario al ADN del huésped, ¿no? A través de la transcriptasa inversa. Se habla del inhibidor de la integrasa como el raltegravir, dolutegravir, visitagravir, el cabotegravir, que viene por vía parenteral y que muchas veces se da semanalmente y luego cada 28 días, y que es de mucha utilidad para no estar tomando medicaciones constantemente y mejora la adherencia. ¿Listo? El cabotegravir, ¿no? Y otros como el inhibidor de la proteasa, ritonavir, darunavir, en fin. Ahora bien,
Esto es importante para el manejo. Mire, ustedes habrán escuchado el manejo con inhibidor de la transcriptasa inversa de nucleósidos y de nucleótidos. La famosa acidobudina, el AZT, ¿no? Ya no se utiliza mucho, se utiliza más en recién nacidos, pero en personas adultas no, porque son anemizantes, generan anemia. Por ejemplo, suprimen la médula ósea y generan anemia, neutropenia. Tenemos la entricitabina que generan hiperpigmentación de palmas y plantas, ¿no? En pies. Puede haber una hepatitis grave si están co-infectadas por virus de la hepatitis B. La lamivudina, que se utiliza muchísimo, que es activa contra el virus de la hepatitis B también, es bien tolerada. Hay que tener cuidados que tienen co-infección con hepatitis B y VIH, y donde se interrumpe el fármaco, algunos pacientes van mal. El abacavir. Acá, un medicamento de mucha utilidad y que se utiliza mucho, el tenofovir. El tenofovir tiene dos presentaciones, el tenofovir alafenamida y el tenofovir disoproxil fumarato. Y hay que tener en cuenta si el paciente tiene lesión renal o tiene una hepatitis grave. Si tiene una lesión renal, se va a preferir la segunda opción, que es la tenofovir disoproxil fumarato, ¿no? Antes que la primera, que es tenofovir alafenamida. Si es una hepatitis grave con personas infectadas por el VIH, si se interrumpe el tratamiento, puede generar, pues, evidentemente, una hepatitis grave en el transcurso al suspender el medicamento. ¿Listo? Ahora bien, el efavirenz no se utiliza mucho tampoco, es una alternativa a los esquemas de tratamiento. ¿Por qué? Porque este es un tratamiento justamente inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. ¿Cuál es el problema del efavirenz? Efectos neuropsiquiátricos. Disminuyen la concentración, la memoria, generan disforia, ¿no? De igual manera, la doravirina, de igual manera, igual que el efavirenz. Y uno que se está utilizando también bastante es la nevirapina, ¿no? Pero también puede generar necrosis hepática, erupción, reacciones de hipersensibilidad. El atazanavir, ya hablo de los inhibidores de la proteasa. Para que se acuerden, la mnemotecnia es todos los que terminan en navir. Atazanavir generan un síndrome colestásico, ¿no? Cuidado, puede también alterar las pruebas hepáticas. El darunavir, hepatotoxicidad. Ritonavir, problemas gastrointestinales, parestesias, anomalías de los lípidos. Lopinavir, de igual manera. Y finalmente, los inhibidores de la transferencia de la cadena de integrasa, todos los que terminan en gravir. Raltegravir, dolutegravir, aquí está el corazón de muchos esquemas de tratamientos. Dolutegravir, cuidado, generan en algunos casos elevación de la creatinina, pero es reversible. No, por eso se prefiere bastante, porque en general es bastante seguro. El vitegravir, síntomas gastrointestinales. El vitegravir puede generar diarrea, ya sabemos, todos los que son inhibidores de la transcriptasa de la integrasa terminan en gravir. Navir, inhibidor de la proteasa. Lo que no cuadra en general, efavirenz o nevirapina. Y como ya dijimos que están en desuso los primeros, ¿no? Sidobudina, ¿no? Pero los otros sí están todavía en desuso, como la mibudina. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento para un paciente con VIH? Finalmente, si bien hemos conocido de los diferentes esquemas, los diferentes mecanismos de acción, se prefiere muchas veces no solo un mecanismo, ¿no? Como se habrán dado cuenta. Para lograr una efectividad del medicamento a través de los años, se han ido ampliando los diferentes fármacos contra diversos mecanismos, ¿no? Tanto en el virión como en su unión, como también en el huésped. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Son 3 medicamentos: tenofovir, lamivudina, dolutegravir, 300-350. Una tableta cada 24 horas. Dosis fija combinada. Ya hay tabletas en una sola presentación, con los 3 medicamentos para mejorar la adherencia. No, pero también podemos tener, en algunos casos que esté contraindicado, aunque hay eventos adversos al dolutegravir, tenemos el tenofovir, lamivudina, efavirenz. ¿Listo? Pero hay que tener cuidado con los efectos. ¿Qué efectos? Neuropsiquiátricos. Cuidado. De igual manera, tenemos otra alternativa como a ver. El tratamiento es de por vida y son tabletas que son en sí de cada 24 horas, ¿no? A veces en algunos lugares pues hay que tomar terapias
con diferentes números de tabletas, pero ya lo tenemos disponible. Bien. Cuando hay coinfección por tuberculosis, sabemos que son 7 meses la fase primaria, la secundaria, 9 meses de tratamiento, ¿no? Básicamente tenemos tenofovir, lamivudina, dolutegravir, ¿no? La dosis de dolutegravir se da de 50 miligramos 2 veces al día si el esquema antituberculosis incluye la rifampicina. Eso hay que tener en cuenta. Y finalmente, profilaxis post-exposición no ocupacional. Si tienen algún amigo que lamentablemente se ha expuesto y pide ayuda, esta es una opción. Pero también hay casos de violación sexual. Entonces aquí entra a tallar los diferentes esquemas. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir, 300-350 por 4 semanas. Tenofovir, entricitabina, darunavir, ritonavir por 4 semanas. Y también tenemos tenofovir, entricitabina, lopinavir, ritonavir. Miren, acá vemos 4 medicamentos, igual por 4 semanas. Idealmente tener una tableta fija para mejorar la adherencia. Aquí hay que tener en cuenta porque hay que también administrar para sífilis y clamidia por enfermedades de transmisión sexual. Hay que darle, por ejemplo, ceftriaxona 250, dosis única acitromicina, más 2 tabletas vía oral de acitromicina, más penicilina benzatínica, ¿no? En el esquema para sífilis y para clamidia, ¿no? 2.4 millones unidades intramuscular, dosis única también. Y hay que hacer un seguimiento de igual forma, ¿no? A los pacientes que han estado expuestos para VIH, para sífilis, para hepatitis B y para hepatitis C. Hay que hacerle seguimiento en el tiempo de pruebas, ¿no? Hay que tomar antígenos de superficie y también inmunoglobulinas M para lo que es hepatitis C. ¿Listo? Y este es el caso de la exposición percutánea. Nadie está libre, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Aún recuerdo a esa enfermera que estaba limpiando su electrocauterio con el bisturí y casualmente pues se me atravesó, pues tuvimos que hacer pruebas, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer. Teníamos el paciente en sala de operaciones, o sea, había posibilidad de tomarle la prueba al paciente. El paciente era negativo, no tenía aparentemente ningún factor de riesgo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto, cuidado, ¿ah? Si el caso fuente es un VIH positivo o serología desconocida, hay que dar tratamiento dentro de las 72 horas con tenofovir, lamivudina, dolutegravir. ¿Listo? Por 4 semanas. Si de igual manera tenemos el esquema tenofovir, entricitabina, darunavir o ritonavir, igual por 4 semanas. Y otro esquema que tenemos alternativo de tenofovir, entricitabina más lopinavir, ritonavir. ¿Listo? Igual por 4 semanas. Dependiendo de lo que tengamos disponible, muchas veces el MINSA ofrece alternativas. Pero indicación dentro de los 72 horas. En la gestante, ya para terminar, yo sé que nos hemos extendido, pero es importante tener en cuenta, es un tema muy importante. Gestante, es muy similar al diagnóstico, prácticamente no tiene variaciones. De igual forma, ¿no? 2 pruebas rápidas de tercera generación que salgan positivas de diferentes fabricantes. Igual una de tercera generación y una de cuarta, reactivos. Una prueba rápida y un ELISA, reactivos. O una prueba de VIH, prueba rápida, más una prueba confirmatoria. Carga viral, Western blot. El recién nacido, ¿qué prueba le voy a hacer al recién nacido? Esto se habla en el provirus. En el momento de la unión hay que tomarle, idealmente, lo más cercano posible. Hay que recordar que la transmisión más importante es a nivel vertical en el parto, ¿no? En el parto. La lactancia también se transmite, cuidado, hay que evitar la lactancia materna, las madres que están infectadas, ¿no? Entonces, se toma reacción en cadena de la polimerasa del virus tipo 1, del ADN del virus, ¿no? Se le hace el primer mes y el tercer mes. Si salen positivas, no hay duda y se inicia el tratamiento. ¿Listo? En la gestante, ustedes algunos van a estar rotando, serán ginecólogos. Hay 3 escenarios en sí. Hay un escenario en que la gestante, durante la atención prenatal, es diagnosticada de VIH. Con diagnóstico, pero que no recibió targa. Capaz se perdió la paciente, no hubo adherencia, se perdió. ¿Listo? En este paciente que viene a la atención de parto hay que darle tenofovir, entricitabina más raltegravir, ¿no? Una tableta cada 24 horas, más raltegravir, una tableta cada 12 horas. Y oral. Al recién nacido hay que darle silobudina por 4 semanas. Pero puede ser que la gestante, hay que tener en cuenta una premisa importante. ¿Cuándo voy a hacer cesárea en una paciente infectada por VIH? Cuando la carga viral es superior a 1000 copias.
¿Y cuándo voy a intentar una parto vaginal? Cuando es por debajo de este valor. ¿Cuándo hablamos de carga viral detectable? Mayor a 50 y menor de 50 es carga viral indetectable. ¿Listo? Estas premisas son importantes porque en el escenario, bueno, en el escenario 2, ¿no? Tenemos que es una gestante que ya recibía targa o TAR antes del embarazo y se continúa siempre que la carga viral sea indetectable. Pero si es detectable, vamos a seguir con el esquema del escenario 1. Y el recién nacido va a recibir silobudina por 4 semanas. El escenario 3 es una gestante diagnosticada por VIH durante el trabajo de parto. Entonces le vamos a dar como esquema tenofovir, tricidabina, raltegravir. ¿Listo? Y el recién nacido aquí es diferente. Va a recibir silobudina, lamivudina por 6 semanas y nevirapina en 3 dosis al nacimiento, al tercer día y al 7º día. ¿Listo? Las vacunas. Si tiene los linfocitos CD4 mayor a 200, vamos a darle virus vivo atenuado. Por ejemplo, para hepatitis B, influenza. Pero si tiene por debajo de 200, virus inactivo. Pero hay que darle también para bacterias antitétanos, antidiphteritétanos, para la influenza y para el neumococo. Ahora bien, esta es la pregunta para ustedes. ¿A quién no le vamos a pedir serología para VIH? A paciente de 30 años con tuberculosis pulmonar, al recién nacido de madre con infección crónica controlada por VIH, al paciente varón con diarrea crónica, joven, paciente de 60 años con neumonía intersticial con neumocistis jirovecii, paciente que tuvo contacto sexual sin protección con persona que vive con VIH con carga viral mayor a 1000 copias. Me levantan la mano y ¿por qué? A ver, ¿cuál es la opción y por qué? Bien justificada, porque si hemos estado atentos, es muy sencillo. La B. ¿Por qué? Dice recién nacido de madre con infección crónica controlada por VIH. A ver, hay varias razones, pero ¿cuál es la más importante? Está controlado. Si está controlado. Pero ¿cuál es el mecanismo para pensar que está controlado? La carga viral. ¿Le vamos a tomar carga viral al recién nacido? A la mamá. ¿A quién vamos a tomar carga viral? A la mamá. Ya. Pero dijimos, al recién nacido le vamos a hacer pruebas serológicas. Entonces, ¿te reafirmas en la misma respuesta o no? ¿No? He dicho que no. Bueno. Es la B. Pero ¿cuál es el motivo entonces? ¿Cuál es la razón? Lo acabo de decir. A ver, ¿cómo? Ya, en parte porque los anticuerpos de la madre van a pasar al recién nacido, pero acá la primera, la respuesta, y la vamos a considerar incompleta, es porque no pedimos prueba serológica, ¿no? Para un recién nacido, ¿no? Al recién nacido dijimos que le pedimos y que hay que pedirla PCR. Entonces es en este caso al recién nacido, por más que esté controlada, no pedimos serológicas, pedimos PCR, porque debemos determinar el nivel del provirus, al nivel de la reacción proviral. ¿Listo? Quedamos hasta aquí, por favor. Que quede claro, ya en el examen Chao. van a ser muy similares. ¿Apellido, perdón? Zapata. Zapata. Feliz.